Reader. Bien amigos, como ya lo adelantó Reader, el día de hoy vamos a tocar un tema un tanto fuerte por el mismo contenido. Vamos a hablar acerca del delito de pornografía infantil y haciendo siempre algún tipo de referencia a la vinculación que tiene este delito con la trata de personas, ¿no? Para empezar la clase tendríamos que siempre volver a algunos conceptos previos acerca de la sexualidad de las personas mayores de cierta edad y los menores, ¿no? Siempre se habla, cuando se habla del ámbito sexual de los menores, siempre tenemos que hacer referencia a lo que es el concepto de indemnidad. El concepto de indemnidad frente al concepto de libertad sexual que poseemos los adultos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Todos nosotros, como sujetos titulares de derechos y titulares también de obligaciones, tenemos la capacidad de poder expresarnos con total libertad en los distintos ámbitos de nuestra vida. Así, por ejemplo, podemos tener una libertad de culto, saber si queremos de repente pertenecer a una determinada religión o no pertenecer a ninguna religión. Tenemos libertad política como para afiliarnos a un partido político o para elegir a nuestras autoridades o simplemente no querer participar en la vida política, que también es una expresión de libertad. Y en la misma medida tenemos todas las personas, todos los ciudadanos, la libertad en el ámbito de la sexualidad, ¿no? Y a esto se le va a conocer con el nombre de libertad sexual o también llamada autodeterminación sexual, ¿no? Para que una persona pueda tener autodeterminación sexual, tiene que tener como mínimo dos requisitos, ¿no? El primer requisito es que este desarrollo de la sexualidad o este despliegue de la sexualidad se realice con total voluntad, ¿no? Yo tengo voluntad de realizar determinado acto sexual, ¿cierto? Porque nadie me está obligando, sino nace de mí. Yo quiero de repente tener algún encuentro íntimo con determinada persona o quiero de repente tener algún tipo de acercamiento sexual, etc., ¿no? Entonces necesito que esta decisión sea libre y voluntaria. Pero más allá de eso, yo voy a desplegar un acto sexual libre en la medida que pueda conocer cuál es el acto sexual, cuáles son las implicancias de este acto sexual, cuáles son las consecuencias y tenga, digamos, que la capacidad de comprender todo lo que va a concernir el despliegue de un determinado acto de índole sexual, ¿no? Por eso es que el segundo requisito sería la capacidad de comprender cuál es el acto sexual, ¿no? Entonces, si es que una persona, llámese un menor de 12 años, incluso más pequeño aún, 5 años, 6 años, este niño no va a tener noción de lo que es un determinado acto sexual, ¿no? Si a alguien le toca a este niño el trasero, los genitales, el niño no va a entender cuál es la naturaleza de este acto, cuáles son las implicancias de este acto. Así es que por más que el niño asienta que se le practique un determinado comportamiento o toque o roce de índole sexual, es evidente que este consentimiento, entre comillas, no es un consentimiento válido porque proviene de alguien que todavía no ha llegado al grado de madurez intelectual y físico como para que dé un consentimiento válido sabiendo todas las implicancias del acto en el cual se le está, digamos, incluyendo, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que los niños no van a gozar de libertad sexual, como sí sucede con los adultos, sobre todo de repente llegado a la edad de 18, 19 años para adelante, que
ya hemos llegado a cierto grado de madurez intelectual y también de madurez biológico como para poder tener encuentros sexuales o actividades sexuales válidas, ¿no? Y en el ámbito de la libertad sexual, se puede decir que este derecho puede ejercerse de dos maneras. Una primera manera, en el sentido de aceptar tener algún tipo de encuentro íntimo, juegos íntimos, algún tipo de actividad de naturaleza sexual, o también para repeler cierto tipo de comportamientos sexuales, ¿no? Es decir, yo puedo aceptar tener un determinado encuentro sexual, lo cual quiere decir que yo estoy desplegando de manera positiva el ámbito de mi sexualidad, o en la vertiente negativa yo puedo poner ahí un alto a alguna tercera persona que quiera desplegar conmigo o sobre mí algún comportamiento sexual, ¿no? Y por el otro lado, en el ámbito de la indemnidad sexual, se sobreentiende que como este menor de edad no puede dar un consentimiento válido porque no ha llegado a ese grado de madurez físico, fisiológico y mental, entonces el Estado y nosotros como sociedad tenemos que proteger a ese niño para que vaya desarrollando su personalidad con toda normalidad, ¿no? Por eso podríamos decir que la indemnidad sexual viene a ser el ámbito de protección de los niños, niñas y adolescentes para que estos puedan desarrollar su sexualidad de manera libre, de manera normal, sin ningún tipo de cortes abruptos, sin ningún tipo de eventos traumáticos que de repente podrían de alguna manera influenciar de manera negativa en la personalidad de estos niños, en la personalidad de estos adolescentes, y posteriormente no podrían vivir su vida tanto sexual como su vida personal, como sí lo haría un niño que de repente sí ha crecido en un ambiente adecuado, sí ha crecido protegido por su familia y que ha tenido que conocer o de repente recién experimentar algún tipo de evento sexual cuando ya había llegado a cierto grado de madurez, ¿no? Entendemos que la personalidad, el desarrollo de la persona se va dando de manera gradual, de manera progresiva, y que este desarrollo o constante maduración de la persona se da en todos los aspectos de su vida. No solamente maduramos a nivel físico. Imagínense en la edad de la adolescencia, en la etapa de la adolescencia, a las mujeres nos empezamos a desarrollar más, de repente nos empieza a venir el primer ciclo menstrual, etcétera. Los varones de igual manera, ¿no? Entonces, el cuerpo de una persona de 17 años, 18 años, no va a ser el mismo que el cuerpo de una niña de 5 años, 6 años, 7 años, que todavía sus órganos reproductivos ni siquiera se han desarrollado, ¿no? Y también el hecho del desarrollo de la sexualidad humana y de la personalidad humana implica el constante cambio, la constante evolución de aspectos psicológicos y aspectos culturales. Por ejemplo, los niños, cuando hablamos de niños de 7 años, 8 años, es muy difícil que estos niños de repente puedan bailar con la persona del sexo opuesto, con las niñas, siempre sienten vergüenza o no quieren estar con las niñas o sienten que no tienen de repente temas en común, juegos en común, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un aspecto cultural y también es un aspecto psicológico que evidentemente va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Y cuando ya se presenta de repente la adolescencia, estamos hablando de 14 años, 15 años, ya empieza a haber más
interrelación entre adolescentes entre adolescentes del género femenino y del género masculino, ¿no? Entonces todo viene a ser un desarrollo que se tiene que dar de manera gradual, de manera progresiva, y nadie puede venir a adelantar las cosas, ¿no? Sino que el adolescente tiene que ir descubriendo su sexualidad cuando ya haya llegado a cierto grado de madurez, tanto física como biológica, como psicológica, para que pueda recién dar una decisión sexual válida, ¿no? ¿Y a partir de qué edad el menor goza de esta libertad sexual? ¿No? Porque hemos dicho que libertad sexual, los adultos, ¿no? Pero ya se ha ido reconociendo que los adolescentes también pueden tener cierta libertad sexual. ¿Pero qué edad es? Bueno, todos sabemos que la edad a partir de la cual en nuestro sistema jurídico se reconoce cierta libertad ya en el ámbito sexual de los adolescentes, viene a ser la edad de los 14 años, ¿no? Si es que nosotros de repente buscamos el Código Penal, cuando apenas se emitió el Código Penal y buscamos el delito de violación sexual de menor de edad, vamos a ver que desde que surge el Código Penal se estableció como la edad mínima para entender que una persona puede dar su consentimiento válido para tener algún tipo de actividad sexual a partir de los 14 años, ¿no? Pero ello no siempre ha sido así, ya lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en la Casación 41-2012 de Moquegua, ya la Corte Suprema había señalado de que a partir de los 14 años ya se entendía en nuestro ordenamiento jurídico que las personas podían, ya los adolescentes, gozar de libertad sexual, ¿no? Y expresamente nos dijo lo siguiente la Corte Suprema. En este caso, el ejercicio de la sexualidad con dichas personas, es decir, los menores de 14 años, se prohíbe en la medida que pueda afectar el desarrollo de su personalidad y producir alteraciones importantes que incidan en su vida o equilibrio psíquico de cara al futuro. Por lo tanto, cualquier consentimiento del incapaz carece de validez, configurándose una presunción jure e de jure de la ausencia del consentimiento válido, ¿no? Es decir, una vez más, la Corte Suprema reafirma lo que ya se había venido sosteniendo a lo largo de algunas sentencias, en el sentido de que no importa cuál va a ser la postura que va a tener el menor de 14 años respecto de un determinado comportamiento de índole sexual, ¿no? De repente el menor va a sentir porque encuentra que un determinado tocamiento que se le puede estar haciendo es placentero, sin embargo, ese consentimiento que está brindando este menor de 14 años carece de toda validez en el entendido de que lo que se busca, lo que buscamos nosotros como sociedad, es que la sexualidad de este adolescente, de este menor, se vaya desarrollando de manera progresiva, de manera gradual, y que algún corte abrupto no afecte el desarrollo de su personalidad y no produzca algún tipo de trauma como para que este adolescente mañana más tarde tenga problemas al interrelacionarse con otras personas y es más, presente algún tipo de problemas en el ámbito sexual, ¿no? Entonces, 14 años es la edad mínima que tiene que tener una persona para desplegar un consentimiento válido en el ámbito sexual, ¿no? Pero como dijimos, esto no siempre ha sido así. Si bien el Código Penal que tenemos nosotros sí surgió esta línea de partida de los 14 años, hubo una modificación que se dio en el año 2006 en la cual se le ocurrió al legislador de que en realidad se tenían que sancionar todo tipo de comportamientos sexuales, estamos hablando todo tipo de
encuentros sexuales o relaciones sexuales que se tuviesen con los menores de edad, sin importar si estos ya tenían 17 años, si estos tenían 16 años, no. Para el legislador en su momento entendió de que se tenía que proteger a todos los menores de 18 años. Por lo tanto, si es que nos encontrábamos de repente con que la víctima tenía entre 14 y menos de 18 años, igual se tenía que imponer una pena a la persona que había tenido este encuentro sexual con el menor de edad y que se le tenía que reprimir incluso con una pena de entre 25 a 30 años de edad, ¿no? Imagínense ese endurecimiento, por así llamarlo, del legislador para entender de que se tenía a partir de la fecha que criminalizar todo tipo de encuentro sexual que se hubiese realizado con un adolescente entre 14 y 18 años, pese a que de repente el adolescente hubiese o tenía que haber brindado su consentimiento para involucrarse en un tipo de encuentro sexual con un tercero, ¿no? Evidentemente, esta ley fue muy cuestionada, hubieron una serie de sentencias, incluso sentencias que se emitieron contradictoriamente, por eso es que tuvo que llevarse el caso a la Corte Suprema, ¿no? La Corte Suprema emitió un primer acuerdo plenario, el acuerdo plenario 7/2017. Entonces, en este acuerdo plenario hizo una especie de interpretación sistemática del delito de violación sexual de menor de edad respecto de otros tipos penales, por ejemplo, los delitos en los que se engañaba al menor entre 14 y 18 años para tener algún tipo de encuentro sexual o aquel delito en el que se le ofrecía dinero al menor para tener un encuentro sexual, ¿no? Entonces, en estos dos delitos, el de tener relaciones con un menor de edad, pero mediando un engaño o mediando un pago económico, se consignaban penas de lo más mínimas, ¿no? Estamos hablando de penas entre los 3 a 5 años, entre los 4 a 6 años, en comparación con el delito de violación sexual de menores de entre 14 y 18 años, que como acabamos de ver, se había establecido una pena de lo más dura, porque hablábamos de una pena entre 25 y 30 años. En otras palabras, o para decirlo de repente de manera más sencilla, yo, legislador, estaba señalando de que si tú habías tenido relaciones sexuales con un menor de 18 y mayor de 14 años y se sobreentendía que estas relaciones podrían haber sido consentidas, entonces yo te iba a sancionar o te tendría que sancionar un juez con una pena de 25 a 30 años. Pero si tú habías engañado al menor de edad, entonces ahí de repente te voy a poner una pena de entre 3 a 5 años, ¿no? Entonces, lo cual no guardaba relación, porque por un lado, si es que había un engaño, era una pena mínima, mientras que si es que había sido con plena voluntad, consentimiento, no había mediado algún tipo de engaño, entonces ahí se endurecía muchísimo la pena, ¿no? Entonces no existía ningún tipo de lógica en esta forma de legislar, ¿no? Entonces, por eso es que la Corte Suprema señaló de que en realidad, basándonos también en el Código Civil y en los artículos que señalaban de que el adolescente entre 16 y 18 años en realidad era un incapaz relativo y que ya podía ir desplegando ciertos derechos, incluso podía darse el supuesto de que se pudiese emancipar o el supuesto de que pudiese incluso casarse, ¿no? Entonces era absurdo cómo se podía criminalizar el comportamiento sexual que ya tenían las personas entre los 16 y 18 años, ¿no? Entonces la Corte Suprema dijo, no, acá vamos a realizar una interpretación en realidad sistemática y cuando ha sido una relación en realidad consentida y el agraviado tiene entre 16 y 18 años, ya podríamos hablar de que está realizando
una disposición de un derecho que es el derecho de su propia sexualidad, por lo que no se le tendría que aplicar pena alguna, ¿no? Pero si es que de repente estamos hablando de el adolescente entre 14 y 16 años, como todavía es una persona mucho menor, entonces ahí podríamos graduar la pena en base a estos dos delitos que es el tener relaciones sexuales mediando engaño o mediando el pago de una compensación económica, y por lo tanto se le tendría que aplicar al agente una pena entre 3 a 5 años o entre 4 a 6 años, ¿no? No se le tendría que aplicar una pena tan excesiva como se había regulado inicialmente en el Código Penal, ¿no? Un año después, este criterio fue variado por la Corte Suprema y estableció de que no, hay que volver a replantearnos las cosas, hay que ver el Código Civil nuevamente, hay que ver otros tipos penales, y llegan a la conclusión de que en realidad se tenía que modificar una parte del acuerdo plenario, y la edad que se entendía que ya se podía brindar una relación sexual consentida o voluntaria válidamente entre el adolescente y un mayor de edad sería entre 14 a 18 años, ¿no? Entonces vemos cómo va variando. Legislador dijo al inicio sí 14, después legislador dijo no, que todos los menores de edad no tengan posibilidad de tener relaciones sexuales, y quien tenga relaciones sexuales con el menor de edad en realidad va a ser reprimido con una pena de 25 a 30 años. Vino la Corte Suprema y dijo, no, acá existe una contradicción entre las normas propias del sistema jurídico, por lo tanto hay que bajar la edad a 16 años, 16 a 18 años va a ser permitidas las relaciones sexuales con menores de edad. Vino de nuevo la propia Corte Suprema y dijo, no, hay que bajar un poco más la edad y hay que ver cuál es la situación que tenemos nosotros en nuestro país, y tendría que ser entre 14 a 18 años que va a ser válidas las relaciones sexuales, van a ser válidas las relaciones sexuales que se tengan con personas que tengan este rango de edad, ¿no? Y también vino el Tribunal Constitucional, no se quería quedar atrás, y declaró en realidad inconstitucional este artículo, el artículo 173, inciso 3, y el tribunal lo que hizo en realidad fue una interpretación de los derechos que tenemos todas las personas, y en especial analizó el derecho a la libertad sexual y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Llegando a la conclusión en base a la realidad nacional que nosotros tenemos, en base a distinta jurisprudencia, distintos marcos doctrinarios incluso, que daban cuenta de que en el Perú, en realidad, el despertar sexual de las personas cada vez es más se va reduciendo el ámbito de la edad, ¿no? E incluso vemos que de repente hay adolescentes, hay una gran tasa en realidad de embarazo de adolescentes entre 14, 15, 16 años, por lo que si está sucediendo, en realidad lo que tendríamos que hacer no es prohibir, porque eso no va a generar que deje de existir o dejen los adolescentes de practicar el ámbito de su sexualidad, sino lo que tendríamos que hacer es aplicar o basarnos en el ámbito de la educación para enseñarles cómo se tienen que cuidar estas personas, ¿no? Entonces, en esa oportunidad, el Tribunal Constitucional señaló de que en realidad los menores de 14 años los adolescentes entre 14 y menos de 18 años también podían ser titulares del derecho de la libertad sexual, ¿no? Que esto no podía ser restringido de manera arbitraria
como se había hecho con el Código Penal, entonces declaró la inconstitucionalidad y de nuevo volvimos a los 14 años, ¿no? Pero ¿en qué se basó el Tribunal Constitucional? Digamos que en la realidad de nuestro país, digamos que en distintos estudios donde se establecía de que en promedio una persona empieza su actividad sexual, empieza su despertar sexual a partir de los 14 años, ¿no? Entonces, fijamos los conceptos de indemnidad sexual, en realidad tendría que ser el ámbito de protección en el cual se tienen que desarrollar los niños, niñas y adolescentes para que ellos puedan desarrollarse con total normalidad, ¿no? Y este ámbito de protección se da para los menores de 14 años. Los menores de 14 años tienen indemnidad sexual, todavía no podemos hablar de una libertad sexual. Y por el contrario, a partir de los 14 años, hablamos sí de que las personas gozamos de libertad sexual para decidir acciones positivas en las cuales queremos involucrarnos o para repeler, es decir, desplegar nuestro derecho en un ámbito negativo. No querer tener un encuentro sexual con alguien que nos propone de repente tener este encuentro, ¿no? Ahora, la libertad sexual de los adolescentes mayores de 14 años será absoluta. A ver, los leo así rapidito por el chat. ¿Qué creen ustedes? La libertad sexual de los adolescentes mayores de 14 años será absoluta, es decir, ellos podrán hacer todo lo que estimen conveniente respecto de su cuerpo, de su sexualidad. Por ahí nos dicen, no, no, depende, nos dicen por ahí, no es absoluta, tiene ciertas restricciones. No, no, es relativa. Exactamente, ustedes lo han dicho bien, es relativa. ¿Y por qué vamos a decir que es relativa? Porque digamos que no vamos a permitir como sociedad, y el legislador lo hace así, que por ejemplo un adolescente, por mucho de que tenga cierto tipo de libertad sexual como para disponer ya de su sexualidad, tener encuentros sexuales íntimos, no se permite, por ejemplo, que el adolescente pueda dedicarse a algún tipo de prostitución, ¿no? Porque ahí se reprimiría a al cliente, ¿no? Es decir, a la persona que está pagando para tener relaciones sexuales con el menor de edad, ¿no? Y de la misma manera, y lo vamos a ver ahora, cuando hablamos de la pornografía infantil, también vemos que la libertad sexual de los adolescentes en realidad no es plena como de un adulto, ¿no? Un adulto puede participar en algún tipo de filmaciones, películas de carácter pornográfico, pero un adolescente no podría, digamos, que participar en estos eventos, o en otras palabras, podría participar, pero la persona que está filmando, la persona que va a comercializar ese material, evidentemente que va a ser sancionado con una pena privativa de libertad, ¿no? ¿Y por qué se sanciona, se prohíbe el uso, o mejor dicho, la participación de menores en algún tipo de contenido pornográfico o en algún tipo de, digamos, filmación pornográfica? Porque el Estado peruano ha reconocido internacionalmente una serie de obligaciones para proteger a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Por ejemplo, el Estado peruano ha firmado, ha suscrito y ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. En esta convención, que data del año 1989, se establece que los Estados partes tienen como deber principal
que proteger a los niños, niñas y adolescentes en las distintas fases de su vida, de su desarrollo, etcétera. Pero hablando en el ámbito de la sexualidad, el Estado tiene el deber de proteger a los niños contra toda forma de explotación, contra toda forma de abuso sexual, ¿no? Por eso incluso que los estados se han comprometido a adoptar todas las medidas que sean necesarias, de repente medidas de carácter interno en su legislación interna, medidas de repente que sean legislativas, administrativas, judiciales, educativas, etcétera, o también podrían ser medidas de carácter bilateral o multilateral, es decir, busco a un país vecino de repente en el que sé que en nuestra zona limítrofe puede estar cometiéndose el delito de explotación sexual de menores de edad y desarrollamos planes en conjunto, etcétera, ¿no? Entonces, el Estado tiene que adoptar todas las medidas, ya sea internamente o ya sea poniéndose de acuerdo con otros estados, para que se impida la incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad de naturaleza sexual, ¿no? O también para que el niño no sea sometido a algún tipo de prostitución u otras prácticas sexuales. Y también, y acá viene el tema de la pornografía infantil, el Estado tiene el deber de impedir de que el niño sea sometido a espectáculos de índole sexual o participe de repente en materiales audiovisuales o de diversa índole, materiales sexuales, ¿no? Y se entiende que para la convención, niño viene a ser toda persona desde su concepción hasta que cumple los 18 años, ¿no? Entonces, así tenga el adolescente 16 años, 17 años, a la luz de la Convención sobre los derechos del niño, es todavía un niño, ¿no? Y esta Convención sobre los Derechos del Niño tiene un protocolo facultativo que está relacionado o es relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Este protocolo facultativo señala o mejor dicho, impone el deber a los estados que lo han suscrito y ratificado a prohibir la venta de niños, a prohibir toda forma de prostitución infantil, toda forma de pornografía. Y en su artículo 2, esto es muy importante, señalan qué debe de entenderse por pornografía infantil. Dicen que la pornografía infantil se debe de entender toda representación por cualquier medio de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, ya sean reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales, ¿no? Este concepto es súper importante porque incluso ha sido invocado en diversas jurisprudencias, diversas sentencias del Tribunal Supremo, ¿no? De la Corte Suprema. La Corte Suprema, cuando habla de pornografía infantil, invoca el artículo 2 del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño para enmarcar el concepto, para delimitar el concepto, ¿no? Entonces, el concepto va a ser de pornografía infantil, es toda forma de representación en la que un niño aparece teniendo actividades sexuales explícitas, ¿no? Ya sea que el niño esté actuando, que tiene algún tipo de evento sexual o relación sexual con otra persona, ya sea adolescente, ya sea mayor de edad, o podría ser incluso una actividad sexual real, ¿no? Que se le está grabando de repente en tiempo real al adolescente que está teniendo algún tipo de encuentro sexual,
con un tercero, ¿no? Pero más allá de que participe el niño en algún tipo de actividad sexual explícita, también se va a comprender en el concepto de pornografía a toda forma de representación de los genitales de un niño, y que esta representación va a ser con fines sexuales o con fines de satisfacer un apetito o de naturaleza sexual, ¿no? Entonces, distinto sería, por ejemplo, la situación si es que existe algún tipo de médico que va a hacer una representación de los genitales de un niño para explicar de repente algún tipo de enfermedad que puedan tener los niños a cierta edad, o para explicar de repente cuál es la evolución en los genitales del niño, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se reprime es que se use a los niños con fines de satisfacer apetitos de índole o de naturaleza sexual, ¿no? He ahí la diferencia respecto de otro tipo de publicaciones que podrían ser con fines académicos, fines de investigación u otro tipo de fines, ¿no? Ahora bien, entremos ya a lo que es propiamente el delito de pornografía infantil en nuestro ámbito nacional, ¿no? Si nosotros revisamos el Código Penal, inicialmente, cuando se promulgó el Código Penal, no había ningún tipo de figura o tipo penal en el que se hubiese regulado el delito de pornografía infantil. Recién se tipifica el delito de pornografía infantil el año 2001 y pasa a ser el artículo 183A, que formaba parte del capítulo 11, ofensas al pudor público, dentro del título cuarto, que son los delitos contra la libertad, ¿no? Pero en el año 2021 hubo un cambio en la ubicación del delito de pornografía infantil, y de lo que formaba parte de las ofensas al pudor público se creó un nuevo título, y dentro de este título se crearon dos capítulos, y en uno de estos capítulos se pasó a regular el delito de pornografía infantil. Estamos hablando de que se creó el título de delitos contra la dignidad humana, y dentro de la dignidad humana de este título se regularon lo que es el capítulo 1 de trata de personas y el capítulo 2 de explotación. El delito de pornografía infantil se va a ubicar dentro de este capítulo 2 relativo a la explotación, y actualmente se entiende que es el artículo 129E, ¿no? ¿Para qué es importante que nosotros, digamos que analicemos dónde se encuentra sistemáticamente ubicado el delito de pornografía infantil? Para que del título del capítulo respectivo podamos desprender cuál es el bien jurídico que se protege a través de este ilícito penal o este tipo penal o este delito, ¿no? El bien jurídico que se protege con la pornografía infantil es la dignidad, ¿cierto? Como bien jurídico genérico, por llamarlo de alguna manera, y se dice que es la dignidad porque se trata de proteger o se trata de hacer respetar la condición intrínseca que tiene el ser humano. Nosotros, por el solo hecho de ser seres humanos, tenemos una serie de derechos, tenemos una serie también de obligaciones, ¿no? Pero se entiende que nuestra naturaleza, nuestra dignidad humana nunca decae por más actos que hayamos hecho o que nos hagan en contra. No tiene por qué decaer esa nuestra naturaleza de seres humanos, ¿no? Entonces, cuando un menor de edad es instrumentalizado para que participe en algún tipo de filmación de índole sexual, para que de repente se le
tomen fotografías de sus partes íntimas o de repente se le grabe teniendo algún tipo de roce o encuentro sexual con una tercera persona, se entiende que se está afectando su dignidad, porque no se le está tratando como un ser humano, sino se le está tratando como si fuese o se tratase de un objeto a través del cual se podría obtener algún tipo de satisfacción sexual o se podría obtener incluso algún tipo de ganancias económicas, ¿no? Y ahí de repente la relación con el delito de trata de personas, ¿no? En el delito de trata de personas, como nosotros sabemos, se reprimen diversos tipos de comportamiento, como el trasladar a una persona, el transportarla, de repente el captarla, el retenerla, el recibir a una persona, pero todo con la finalidad de someterla a algún tipo de explotación. Ojo que no solamente hablamos de la explotación sexual, ¿no? Sino podría ser de repente para someterla a algún tipo de esclavitud, etcétera, ¿no? Entonces podría darse el delito de trata de personas en la que se capta, por ejemplo, a un niño, a un adolescente y se le traslada a otro lugar para causar un desarraigo en este niño y para instrumentalizarlo en algún tipo de filmación de índole sexual o en algún tipo de fotografías de índole sexual, o se le obliga de repente a cometer actos sexuales o a realizar algún tipo de encuentro sexual y que sea transmitido en vivo y en directo, ¿no? Entonces, si es que se produjese este tipo de captación y traslado, o este tipo de traslado, este tipo de retención del menor, se estaría cometiendo el delito de trata de personas, pero además, si nosotros llegamos a filmarlo teniendo relaciones sexuales o teniendo algún tipo de actividad de índole sexual, entonces también aparece de manera independiente y como concurso real el delito de pornografía infantil, ¿no? Entonces, volviendo a la ubicación sistemática del delito de pornografía infantil, se llega a la conclusión de que por su ubicación actual en el artículo 129M del Código Penal, es un delito que tiende a proteger la dignidad del menor, ¿no? O del niño, niña y adolescente, en tanto se pretende o se intenta que se respete su condición intrínseca de ser humano y que no se le instrumentalice en videos o en materiales de contenido sexual, ¿no? Pero además de eso, si se trata de un menor de 14 años, evidentemente también se va a proteger su indemnidad sexual, se va a proteger ese ámbito de desarrollo que tiene que estar libre de cualquier tipo de injerencias sexuales que no son para su edad. También se va a proteger su intimidad, ¿no? Claro, porque una persona tiene derecho, digamos que, a tener cierto ámbito en el que puede desarrollarse, puede desenvolverse y tiene que este ámbito estar excluido de las demás miradas de cualquier tipo de público, ¿no? El niño, niña y adolescente tiene derecho a preservar de su propio cuerpo, de su propia intimidad y que no haya una tercera persona que tenga por qué estar viendo, por ejemplo, si ha tenido relaciones sexuales, estamos hablando de un adolescente de 16 años, no existe motivo alguno para que una tercera persona pueda ver algún tipo de evento sexual en el que este adolescente haya podido estar inmerso o se haya podido interrelacionar. Otro aspecto importante que debemos de destacar a raíz de esta reubicación del delito de pornografía infantil es que con la ley que se reubicó el tipo penal, con la ley 31.146, el Estado señaló de que si bien el directamente agraviado con un delito tenía la posibilidad de reclamar el
pago de una indemnización, reclamar los daños y perjuicios, constituirse en actor civil, etcétera, como entendemos que existen una serie de delitos en los que los menores en realidad no tienen representación legal válida o no tienen algún tipo de representación legal porque podrían ser incluso sus padres quienes los han sometido a la trata de personas, los han sometido a la pornografía infantil, etcétera. Entonces el Estado asume la defensa legal de las víctimas menores de edad, ¿no? Por eso es que el defensor público de víctimas y el abogado del Centro de Emergencia Mujer pueden asumir o deben de asumir la representación legal de los menores de edad y solicitar a favor de estos la constitución en actor civil y posteriormente podrían solicitar, llegado ya el momento del juicio oral, ¿no? Podrían solicitar que se les pague o una indemnización por los daños y perjuicios que han podido sufrir estos menores de edad. Y evidentemente dentro de la evaluación de los daños y perjuicios se tendría que comprender todo lo que es necesario para que este menor se pueda recuperar la terapia psicológica que va a necesitar, de repente si es que ha sufrido algún tipo de trauma o lesión en su integridad física, también tendría que cubrirse el aspecto de todo lo que va a necesitar para el restablecimiento de su salud, tanto interna como externa, ¿no? Entonces es importante destacar esto porque los menores de edad se supone que por más de que de repente hayan podido ser empleados por sus propios padres, por sus propios cuidadores, algún tipo de delito que vaya en contra de su dignidad humana, van a poder posteriormente ser defendidos en el proceso y en el ámbito civil, ¿no? En el sentido de solicitar a favor de ellos una reparación civil y esta defensa va a estar a cargo del defensor público de víctimas y del abogado del Centro de Emergencia Mujer. Ya, hasta acá, ¿habrá alguna pregunta? A ver, abrimos el micrófono para alguien que tenga una duda antes de proseguir con las diapositivas que siguen. Excelente, doctora. Estimados participantes, si tuvieran alguna pregunta, ya saben la modalidad, tienen que tener activo su cámara, no casos particulares, y es una pregunta pero precisa, ¿sí? Por favor, tienen que tener activo su cámara, si no, continuamos con la sesión. No, doctora, todo claro. Todo claro, bien. Entonces, creo que sí tienen que tener encendida la cámara, ¿no? Exacto, Me he visto doctora. por ahí que... Ya, correcto. Entonces, como no están encendiendo la cámara, vamos a continuar con la clase. Entonces, veamos, a ver, ahí está el doctor César Enrique Colchado, que sí está con la cámara, me parece. Sí, doctora. Doctor, adelante, por favor. Y luego damos pase al doctor Juan. No, desactivó, entonces damos pase al doctor Juan Pablo. ¿Doctores? Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, lo escuchamos. Desactivó su audio. Buenas noches. ¿Me permiten entonces la palabra? Les saluda el doctor Juan Pablo. Doctor, Adelante, ¿cómo doctor. está? Sí, lo escuchamos. Muchas gracias. Lo que no me quedó claro, doctora, usted manifiesta que a partir de la fecha, un menor entre 14 a 16 años que preste su consentimiento, llamémoslo así, ese consentimiento es aceptado por nuestras jurisprudencias o por nuestros jueces penales, porque hasta donde tengo entendido, dicho consentimiento es viciado. Menores entre 14 a 16 años, dicho consentimiento no es considerado como tal. De 16 hacia adelante, sí. O he escuchado mal respecto a su exposición. Gracias, esa es mi pregunta.
No sé si me dejé entender la Sí, pregunta. sí, doctor, perfectamente. No, lo que sucede ahora es que nosotros entendemos por los distintos delitos, por también, digamos que el Código Civil, los distintos artículos también que tiene el Código Civil que hablan acerca de la disposición de ciertos derechos de los adolescentes, efectivamente vamos a entender de que a partir de los 14 años de edad, 14 para adelante, el adolescente ya tiene cierto tipo de libertad sexual y puede prestar un consentimiento válido en el sentido de mantener, por ejemplo, relaciones sexuales con otra persona, ya sea también un adolescente o ya sea un mayor de edad. 14 años para adelante es un consentimiento válido, ¿no? Pero como también dijimos, este consentimiento no es, o esta libertad, mejor dicho, no es del todo absoluta. Vamos, que el adolescente no puede, por ejemplo, dedicarse a algún tipo de actividad relacionada a la prostitución, porque en ese caso la otra persona que está pagando para tener relaciones sexuales con el adolescente que tenga 15 años, 16 años, va a ser sometido a una sanción penal, ¿no? Entonces, ¿y de dónde sacamos 14 años? Por el mismo hecho de la tipificación también del delito de violación sexual de menor de edad, ¿no? Ahí se señala claramente de que quien va a ser reprimido con pena privativa de libertad en el delito de violación sexual de menor de edad es aquella persona que tiene relaciones sexuales con un menor de 14 años, independientemente de si este menor de edad ha consentido o no ha consentido el acto, ¿no? Se sobreentiende de que como se protege la indemnidad sexual de los menores de 14 años, así hayan prestado un consentimiento, ese consentimiento no es válido y por lo tanto se les aplica una pena, ¿no? Excelente, doctora. Damos paso al doctor César Enrique. Adelante, doctor. Doctora, buenas noches, gracias por atenderme. Doctora, atendiendo a la conducta típica que está referida a poseer, promover, fabricar, distribuir y otros verbos más, y al objeto del delito, que es propiamente imágenes, escritos, donde intervienen menores, el hecho de exponer a un menor de edad, siendo más concreto, el hecho de hacer ver a un menor de edad, incluso menor de 14 años, donde hablamos ya de indemnidad sexual, a material pornográfico, es decir, el que menor vea material pornográfico, ¿está contenido en alguna fórmula especial de este tipo penal? Entiendo que no. Y si no fuese así, ¿en qué fórmula penal podríamos en todo caso comprenderla? Porque lo que por lo menos advierto a primera vista es que si se trata de un menor de 14 años, sí se estaría afectando en este caso la intimidad sexual del menor. Esa sería mi consulta, doctora. Gracias. Gracias por la pregunta, colega. Vamos a ver con más detenimiento el delito de pornografía infantil en las siguientes líneas, pero lo que sí tendríamos que responder respecto a su pregunta es que sí existe un tipo penal cuando una persona de repente muestra, vende, entrega, etcétera, a un menor de 18 años, la norma dice 18 años, cualquier tipo de libros, escritos, imágenes, etcétera, que puedan, dice la norma también, afectar el desarrollo normal del adolescente o el desarrollo sexual de esta persona, ¿no? Por ejemplo, si nosotros entregamos a un adolescente de 16 años un material audiovisual en el que se aprecian actos de zoofilia, entonces este material podría afectar el desarrollo sexual del adolescente, ¿no? Y este tipo de comportamientos sí se encuentran penados en el artículo 183 del Código Penal. Pero este artículo 183 del Código Penal también
reprime a aquella persona que incita a un menor de edad. También la norma dice menor de 18 años, no hace la diferenciación entre 14 y 18 años, sino de frente se manda con menor de 18 años, a la práctica de un determinado acto de índole sexual, o de repente le facilita el ingreso, la entrada a determinados lugares en los que se suelen desarrollar actos de índole sexual, ¿no? Entonces podría ser que, llegado el momento, si alguien le hace que el menor vea pornografía, por ejemplo, podría tomarse, haciendo una interpretación de repente un tanto forzado por la norma, pero eso no quita que de que pueda ser procesado y de repente en el camino ver que no aplica la tipicidad. Podría ser que incluso este acto de hacer ver pornografía a un menor de edad podría encajar, o podrían abrir por lo menos un proceso o una investigación para aquella persona que ha incitado al menor de 18 años, al menor de edad, a tener algún tipo de práctica de esta naturaleza, o ya incitar su despertar sexual, ¿no? Podría ser que se abra una investigación si es que nosotros estamos mostrándole a un menor, y con mayor razón si se trata de alguien de menos de 14 años, evidentemente ahí, como estamos hablando de la indemnidad sexual, ahí sí o sí se aplicaría el tipo penal, ¿no? Entonces la discusión está más que nada para los que tienen más de 14 años, porque podríamos nosotros decir de que forma parte en realidad del desarrollo que va teniendo el adolescente en su ámbito sexual, ¿no? Vamos, que todos hemos sido adolescentes, todos hemos ido desarrollando esta capacidad de interrelacionarnos con el género opuesto, ¿no? O bueno, con otras personas con las que de repente ha existido cierto tipo de gusto, cierto tipo de afinidad, etcétera, ¿no? No es que de buenas a primeras un adolescente va a pasar a tener relaciones sexuales, ¿no? Podría ser que un adolescente tenga un beso, una agarradita de mano, etcétera. Entonces, así poco a poco la sexualidad de los adolescentes se va desarrollando. Entonces, si estamos hablando de personas, de adolescentes que ya han pasado los 14 años, podría ser incluso que se alegue a defensa de la otra persona que pueda ser procesada por el delito de exhibiciones o publicaciones obscenas, de que en realidad se trataba de una actividad que linda lo permitido socialmente, ¿no? Que linda con el normal desarrollo del ámbito sexual del adolescente, ¿no? Entonces, pero todo esto se presta muchas veces a la interpretación, porque digamos que en varios tipos penales el legislador sigue tomando como punto de referencia la edad de 18 años, ¿no? Por eso es que también el delito de pornografía infantil toma como base 18 años. Si tú tienes 14 años, 15 años, 16 años y se ha cometido respecto de ti algún tipo de filmaciones explícitas, entonces se sobreentiende que se ha cometido el delito de pornografía infantil. Por más de que la norma te permita a ti tener relaciones sexuales con un adolescente entre 14 y 18 años, pareciese que la norma no es así de flexible respecto de otro tipo de comportamientos, porque de todas maneras se trata de proteger todavía la dignidad del menor, se trata de proteger su intimidad, se trata de proteger todavía ese desarrollo que sigue teniendo el adolescente, ¿no? Entonces, continuamos con el delito de pornografía. Como ya dijimos, el delito de pornografía infantil va a estar regulado en el artículo 129M del Código Penal. ¿Qué es lo que dice expresamente este artículo? El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa, publicita, publica, importa o exporta por cualquier medio, objetos, libros, escritos, imágenes, videos, audios, o realiza espectáculos en vivo de carácter sexual en los cuales participen menores de 18 años de edad, será sancionado con pena privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 10 años y con 120 a 365 días multa.
¿Qué es lo que cada uno de estos verbos rectores va a comprender o va a abarcar? El poseer se sobreentiende por poseer aquel comportamiento en el que yo tengo bajo mi dominio cierto tipo de material, ya sean libros, ya sean revistas, etcétera, ¿no? Promover podría ser cuando el sujeto activo incentive la generación, por cualquier medio, la generación de material pornográfico en el que digamos que se tengan como protagonistas a los niños, niñas o adolescentes. Fabricar se da cuando el sujeto activo es quien elabora el material, es quien filma el material, es quien se encarga de repente de registrar el material, es quien se encarga de repente de redactar el libro con fines netamente sexuales y en el que se van a exponer de repente los genitales de un menor de 18 años o un menor de edad, ¿no? Distribuir es cuando yo no he elaborado de repente el material, pero sí soy la persona que me voy a encargar de entregarlo a terceras personas o entregarlo a las personas que me lo han solicitado, ¿no? Me encargo de la distribución. Exhibir podría entenderse por exhibir cuando yo doy a conocer el material a cierto tipo de público. O podría también ser que lo ofrezco el material. Le digo a terceros que tengo cierto tipo de material y que se los podría compartir, que se los podría entregar, ya sea a través de precio o de manera gratuita, ¿no? Si es que media algún tipo de pago, evidentemente yo estaría comercializando con el material pornográfico en el que se encuentran involucrados menores de edad, que también calza en la norma. Publicitar quiere decir que yo hago conocido el material, ¿no? O me encargo de hacer público el material. Publicar podría entenderse como una forma de repente de exhibición que voy a hacer al público. Y finalmente el tema de la importación y exportación se entiende cuando yo traigo material pornográfico, lo ingreso al territorio nacional, o la exportación cuando yo tengo material que ha sido de repente registrado, ha sido creado en el Perú y yo extraigo este material y lo llevo a otros países, ¿no? Y de la misma manera, el tipo penal va a reprimir el que se realicen espectáculos, que yo de repente esté promoviendo que se realicen espectáculos en vivo de carácter sexual en el que van a estar involucrados menores de 18 años, ¿no? La norma nos dice que se va a reprimir el poseer, promover, fabricar, distribuir, exhibir, ofrecer, comercializar, etcétera, 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 ya sean objetos, ¿no? Podrían tratarse de repente de algún tipo de escultura en el que se encuentre un niño siendo víctima de un determinado acto sexual, ¿no? Podría ser un niño que está sufriendo algún tipo de violación sexual, podría ser una escultura, ¿no? Objetos, podrían ser libros en el que se van a apreciar imágenes explícitas de menores de edad en los que de repente se encuentren participando en un acto de carácter sexual y, como ya dijimos al inicio, estos libros evidentemente que tienen que tener una finalidad netamente sexual. Si se tratasen de libros que en realidad tienen por finalidad distribuir algún tipo de conocimiento o distribuir o contienen algún tipo de investigación relacionado a enfermedades, relacionados a evolución, relacionados a cualquier tipo de aspecto científico, entonces ahí no aparece el delito de pornografía infantil. También podría tratarse de escritos, ¿no? Que podrían ser revistas, por ejemplo. Podrían tratarse de imágenes, fotos que yo he sacado a un menor de edad en el que este menor de edad estaba participando en contenido sexual explícito que en realidad estaba siendo simulado,
¿no? O podrían ser videos en los que el protagonista de un acto sexual es el menor de edad, ¿cierto? En el que de repente está fingiendo que tiene relaciones sexuales con otro menor de edad. Entonces eso evidentemente calza dentro de la norma. O podría tratarse incluso de audios. Imagínense ustedes audios de un menor, la voz de una niña que está narrando algún tipo de suceso o evento sexual como para satisfacer el apetito de una tercera persona o como para incitar o para excitar a una tercera persona o al receptor que va a recibir este tipo de audios, ¿no? Entonces, cualquier tipo de objetos, libros, escritos, imágenes, audios o videos en el que participen los menores de 18 años se encuentran proscritos por nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Pero sobre esto hay que tener ciertas consideraciones cuando, por ejemplo, se traten de repente de material audiovisual o audios o imágenes que podrían ser o formar parte de repente del erotismo que puede tener el adolescente que ya está gozando de cierta libertad sexual y que se encuentra en el marco de repente de una relación sentimental con una tercera persona y que no calzan necesariamente en el delito de pornografía infantil por no tratarse, por ejemplo, de actividad sexual explícita, por no tratarse de material explícito, real o simulado, etcétera, ¿no? Entonces, para dilucidar un poco esta tenue línea que podría existir entre aquel material que está relacionado con el erotismo y aquel material que podría considerarse como una forma de pornografía infantil, el recurso de nulidad 1047-2018 Ayacucho nos ha dicho en qué condiciones se va a definir una conducta o material de pornográfico. La primera condición que señala la Corte Suprema es que el material debe de consistir en una representación de obscenidades cuya finalidad sea excitar el instinto sexual, ¿no? Es decir, debe de tratarse de un contenido obsceno, grotesco, que no es un contenido de repente inocuo, sino se está viendo expresamente un acto de índole sexual, ¿no? Que exceda, la segunda condición sería que se exceda claramente al erotismo admitido por las convenciones sociales de cada lugar y momento. Ahora, yo entiendo que la Corte Suprema ha tratado de delimitar este tipo de comportamientos cuando se tratan, evidentemente, de mayores de 14 años. Es decir, si es un adolescente que tenga 15 años y se está mandando algún tipo de contenido audiovisual con una tercera persona que está dentro del erotismo permitido, entonces ese tipo de comportamientos no se tendrían por qué reprimir, ¿no? Pero si estamos hablando de un niño de 10 años, de 7 años, ¿qué tipo de erotismo vamos a hablar en ese caso? No hay vueltas que dar, no es que el niño está promoviendo, no es que al niño le gusta, no existen ese tipo de argumentaciones, no son válidas ese tipo de argumentaciones cuando nosotros estamos ejerciendo la defensa de una persona que de repente está siendo procesada por el delito de pornografía infantil. Si es un menor de 14 años, no importa su consentimiento en haber sido partícipe de algún tipo de filmación, de video, de índole sexual, no importa, ¿no? Siempre se va a entender que va a ser sancionado, ¿no? Entonces, la segunda condición es esta, que se exceda el ámbito del erotismo que puede ser aceptado de repente por la costumbre, por la cultura de un determinado lugar y un determinado momento. Se resalta el tema del momento porque, vamos, que no es lo mismo que nosotros hablemos actualmente de sexo con un adolescente de 13, 14 años a cuando lo hacían nuestros papás. Nuestros papás era un tema pero tabú. Nunca se podía hablar del tema sexual entre padres e hijos y también era un tabú de que de repente los adolescentes de 16 años, 17 años
tuviesen relaciones sexuales. Ahora sabemos que los adolescentes, no es que se promueva que los adolescentes tengan relaciones sexuales, pero sí se acepta que estos puedan tener relaciones sexuales porque forma parte del desarrollo normal de la personalidad. Pueden tener como no pueden tener, pero este no puede ser un acto que se reprima o no puede ser un acto que, en el que pueda intervenir de manera desproporcionada el derecho penal, ¿no? Y como tercera condición se señala de que se trate de una obra que carezca de justificación científica, literaria o artística, ¿no? Una vez más, el contenido o digamos que la finalidad de la obra, de la revista o podría ser del libro, tiene que ser una finalidad sexual, una finalidad para satisfacer un apetito de naturaleza sexual, para que se entienda que estamos frente al delito de pornografía infantil. Si es una obra de contenido literario, artístico, científico, evidentemente ahí no aparece el delito de pornografía infantil, ¿no? Pero es una línea muy tenue, ¿no? Porque podría ser que es un artista que plasma algún tipo de obra en el que se le ve a un menor teniendo relaciones con un adulto e intenta de repente hacernos pasar esta obra como si se tratase de una obra de naturaleza artística, pero es expresamente grotesca, obscena. Entonces es un poco difícil en ciertas situaciones que podamos nosotros distinguir si es que nos encontramos frente al delito de pornografía infantil o nos encontramos simplemente frente a una obra de naturaleza artística, ¿no? Podrían darse estas encrucijadas en las que nosotros también no vamos a poder de repente por el cual descartarnos, pero existen otros comportamientos donde abiertamente estamos hablando del delito de pornografía infantil, por ejemplo, cuando se trata, como dijimos, de la trata de personas que han captado a menores de edad con la finalidad de someterlos a estos de repente a escenas explícitas de sexo y que estas escenas van a ser vistas o visualizadas en vivo y en directo por un público. Entonces ahí estamos hablando evidentemente del delito de pornografía infantil. Si estamos hablando de una red de personas en las que se comercializa con los niños, se les paga a los niños para que estos presten, entre comillas, su consentimiento para que se les tome fotografías, para que se les filme las partes íntimas, entonces estamos evidentemente hablando del delito de pornografía infantil, ¿no? Entonces podría ser que no sea del todo nítido cuando se tratan de obras o de carácter artístico, ¿no? O literario, pero todo va a depender del contexto y de qué tan fuerte puede ser la misma obra, ¿no? O el contenido explícito, obsceno, etcétera. Ahora bien, el delito de pornografía infantil presenta 3 agravantes, ¿no? La primera agravante, que se trate de una víctima menor de 14 años, es decir, si es que yo he cometido el delito de pornografía infantil y he grabado a un adolescente teniendo relaciones sexuales con otro adolescente de 16 años, 17 años, etcétera, entonces ahí voy a estar frente al tipo penal base, ¿no? Pornografía simple. Pero si es que la víctima se trata de una persona que tiene menos de 14 años, yo voy a ser más reprochado penalmente porque se me va a aplicar una pena que va entre los 10 y 15 años, ¿no? Ahora bien, no nos olvidemos aquí de un tema importante. El dolo en un determinado comportamiento, ya se trata del tipo penal de pornografía infantil o ya se trata de cualquier comportamiento, se tiene que presentar respecto de los elementos del tipo penal base como respecto de los elementos del agravante, ¿no? Es decir, yo tengo que actuar con conocimiento, yo tengo que actuar con voluntad de que estoy
realizando una filmación, por ejemplo, de un menor de 14 años. Si yo no tenía conocimiento de que este adolescente tenía menos de 14 años, entonces ahí no se configuraría el dolo, podría darse un error de tipo, es decir, una falsa representación de un aspecto de la realidad, ¿no? Y como no hay dolo respecto del agravante, no me tendrían a mí que aplicar la agravante, ¿no? Ahí, acá concurriría o, como bien sabemos, existe una proscripción de la responsabilidad penal objetiva. A mí solamente me pueden sancionar si es que se determina que yo he actuado de manera dolosa en los delitos dolosos, o si es que he actuado de manera culposa, y así está expresamente tipificado en la norma. Si es que yo no sabía que el adolescente que yo estaba filmando, que yo estaba grabando, tenía menos de 14 años, entonces no aparece el dolo y no me tendrían que aplicar la agravante. Ahora va a depender mucho de las circunstancias del caso, ¿no? Si a simple vista es un niño que en realidad, o una niña, que no está desarrollada, que ni siquiera presenta, vamos, que pechos, ¿no? Entonces es evidente que tiene 10 años o menos, después no voy a poder yo, abogado del sujeto activo, alegar, no, es que sufrió un error de tipo, ¿no? Y no sabía en realidad que se trataba de una menor de 14. No, o sea, tampoco no hay que intentar plasmar argumentos absurdos frente a un juez o frente a un tribunal, ¿no? La segunda agravante que se podría presentar es que el material se difunda por cualquier tecnología de la comunicación o información o por cualquier medio que genere difusión masiva. ¿Por qué es más reprimible este acto? Porque se entiende que va a llegar a muchas más personas y se va a lesionar aún mucho más la intimidad, la dignidad del menor de edad que está protagonizando estas imágenes o estos videos, etc., ¿no? Entonces, si es que se difunde, por ejemplo, por el Internet, algunas páginas que podrían existir, si es que se difunde de repente por televisión, algún canal que difunde, entonces ahí se configura el agravante y yo tendría que sancionar con una pena que va entre los 10 a 15 años de prisión, ¿no? Y finalmente, la tercera agravante que podría presentarse en el delito de pornografía infantil es que el agente actúe como miembro o integrante de una banda u organización criminal. Acá es importante destacar que no basta con que el agente pertenezca a cierta organización criminal o pertenezca a cierta banda, sino que tiene que haber actuado en el marco de esta banda. Si no sé, pues se trata de una banda criminal que se dedica a robar, ¿no? Entonces ahí, evidentemente, no tiene nada que ver la actividad que haya podido desplegar un miembro de esta banda o de esta organización criminal respecto del delito de pornografía infantil. Pero si es una banda que se dedica a comercializar con imágenes de niños, niñas y adolescentes, evidentemente que ahí se configura también la agravante y tendría que aplicar una sanción mayor al tipo penal base. Finalmente, tenemos que señalar que el delito de pornografía infantil no solamente, digamos que se van a reprimir los comportamientos relativos a la producción, distribución, publicación, publicidad, exhibición, etc., 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 de material pornográfico en el que se encuentren siendo filmados o registrados menores o adolescentes, sino que el Código Penal ha establecido un adelantamiento de la barrera punitiva, de la barrera sancionadora, en el entendido de que las simples proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales también va a configurarse o va a tipificarse como delito, ¿no?
Pero en este caso ya vamos a estar hablando de otro tipo penal que está regulado en otro capítulo, que está regulado en otro título, ¿no? Estamos hablando en concreto del artículo 183b del Código Penal, que tipifica el delito de proposiciones a niñas, niños y adolescentes con fines sexuales. A través de este tipo penal se sanciona a aquella persona que contacta a un adolescente, pero se tiene que tratar de un adolescente menor de 14 años y le solicita obtener de él material pornográfico o le propone incluso llevar a cabo actos de connotación sexual, ya sea con el que lo ha contactado o con un tercero, y estos comportamientos van a ser reprimidos, ¿no? Es decir, no se reprime solamente el comportamiento de registrar el material pornográfico, de producirlo, sino basta el que una persona se contacte con un menor de 14 años, le escriba de repente por Facebook o lo contacte en la puerta del colegio, etcétera. Entonces, cuando esta persona contacta al menor para solicitarle o para proponerle realizar material pornográfico o llevar a cabo cualquier acto de índole sexual, entonces ahí se va a estar de todas maneras cometiendo el delito de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales, ¿no? Ahora bien, cuando la víctima tiene entre 14 a 18 años, en el entendido de que ya goza de cierta libertad sexual, entonces acá solamente se va a reprimir el hecho de la proposición si es que ha mediado algún tipo de engaño. Entonces se entiende que si no ha habido engaño y se le ha propuesto al adolescente entre 14 y 18 años el tener algún tipo de acto de connotación sexual o se le ha propuesto obtener algún tipo de material pornográfico, la norma no ha tipificado este comportamiento como ilícito, ¿no? Es decir, cuando la víctima se trata de un adolescente entre 14 y 18 años, existe silencio, con lo cual se entiende de que no es una conducta que se encuentre reprimida penalmente, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí. Menos de 14 años, le hago una proposición para obtener material pornográfico, así no llegue a obtener el material pornográfico, ya estoy cometiendo un delito que podría ser reprimido con una pena entre 6 y 9 años. Si es que además yo obtuviese el material pornográfico, ojo acá, porque podría producirse desde mi punto de vista entre la proposición y efectivamente llevarse a cabo o registrarse en imágenes o en videos, etcétera, material pornográfico, podría producirse en este caso un concurso ideal de delitos porque se están violando varias normas, ¿cierto? Pero con una misma resolución criminal o una misma finalidad que sería el de finalmente obtener este material pornográfico, ¿no? Entonces podría cometerse un concurso ideal de delitos, ¿no? Ahora, para que no se duerman, vayamos a casos prácticos del delito de pornografía infantil, ¿no? El primer caso dice lo siguiente, a ver si alguien de repente quisiera participar en el chat o lluvia de ideas en el chat, ¿no? Para intentar resolver el caso. Cierto día, en horas de la noche, Ana, de 11 años, fue interceptada por Félix mientras iba a la panadería. El hombre se la llevó a una casa deshabitada, le bajó el pantalón y empezó a tomar diversas fotografías de las partes íntimas de la menor. Además, con el propósito de tener acceso carnal con ella, se bajó el pantalón y cuando se disponía al acceso carnal, fue descubierto por una vecina del lugar. La primera pregunta, a ver, los leo así en el chat. ¿Qué delito se habría cometido en el presente caso? A ver, ¿qué delitos se habrían cometido en este caso que ponemos ahí?
Secuestro, nos dicen por ahí, podría ser que secuestro, sí, efectivamente. Violación sexual en grado de tentativa, tentativa de violación, es tentativa de violación, violación sexual de menor de edad en grado de tentativa, tentativa, nos pone ahí. Ahí alguien dice pornografía infantil, secuestro, intento de violación. Tentativa acabada, tentativa de violación sexual, tocamientos indebidos, pornografía infantil y violación sexual. Ya, ahí ponen ahí un montón de delitos, ¿no? Ya, en el entendido vamos a poner únicamente que estamos, como varios de ustedes lo han señalado, frente a un delito de violación sexual en grado de tentativa. Ya aceptamos que se haya cometido ese delito. ¿Y qué pasaría respecto de las fotografías que se han sacado de la menor? ¿Se habría cometido un delito de pornografía infantil? Si fuese el caso, ¿qué tipo de concurso nos esperaría o qué tipo de concurso tendríamos que aplicar? ¿Un concurso real de delitos, sumatoria de penas, hechos independientes? ¿O nos encontraríamos, por el contrario, en un concurso ideal de delitos, con lo cual se tendría que aplicar la pena más alta? Ahí ponen concurso ideal, ideal, nos ponen por ahí ideal, creo que la mayoría, concurso ideal para la pena más alta, pone ahí. Concurso ideal, bueno, la mayoría cree que concurso ideal, ¿no? Pero lo cierto es que este caso ha sido sacado, lamentablemente, de un hecho de la vida real, ¿no? De un caso de la Corte Suprema, ¿no? Y el evento en realidad fue muy similar al que ponemos en el caso práctico. Incluso la niña tenía menos edad, se trataba de una niña de 10 años que tal cual fue interceptada por una tercera persona. Este hombre se la llevó a una casa que estaba deshabitada, le tomó fotografías, prendió su celular, lo dejó ahí apoyado el celular cuando se disponía a violarla a la pobre niña, ¿no? Y gracias a Dios vino una persona y el hombre escapó del lugar, ¿no? Pero fueron a la comisaría, incautaron el celular y finalmente el hombre fue sentenciado por el delito de violación sexual en grado de tentativa. Quedó firme. Pero se produjo una discusión respecto de si se había cometido o no se había cometido el delito se había cometido un concurso ideal respecto del delito de pornografía infantil, ¿no? Entonces llegó hasta la Suprema, ¿y qué es lo que nos dijo en esa oportunidad la Suprema? Es pertinente anotar que es posible la figura de concurso de delitos de pornografía infantil con el delito de violación sexual de menor de edad o de actos contra el pudor de menor de edad, pues que si bien protegen la indemnidad sexual, son delitos autónomos, ojo acá, y cada uno sanciona determinadas conductas que en sí mismos tienen un fundamento penal que los individualiza. En consecuencia, no se presenta una absorción de una figura delictiva en otra, ¿no? Es decir, son hechos independientes, por lo tanto, hechos independientes, sumatoria de penas. Más adelante, en otro considerando, ya señalan o se abocan al caso en concreto y dicen, este agravio tampoco es de recibo, el agravio que alegaba haber sufrido la defensa del procesado, pues si bien el delito de tentativa de violación sexual de menor de edad, cuya condena fue ratificada por este Supremo Tribunal en el recurso de nulidad 1403-2016, se perpetró simultáneamente con el presente delito de pornografía infantil, las conductas de cada delito se encuentran diferenciadas, pues en el primero se reprimió que el sentenciado colocó su pene en la vagina de la menor agraviada e intentó accederla carnalmente, cometido que no lo logró porque apareció la testigo Margot Melgar. En tanto que en el segundo, es decir, en la pornografía infantil, se sanciona la conducta de grabar y filmar dicho abuso sexual,
que se traduce en la efectiva fabricación de material de contenido sexual con el empleo de una menor de 14 años de edad. Luego no puede sostenerse que se trató de una sola conducta, ¿no? Es decir, vuelve a ratificar, son conductas independientes, claro, porque tú para violar sexualmente a una menor de edad no necesitas el hecho de filmarla o grabarla o registrar el acto en video. Entonces se sobreentiende de que no es uno más de los elementos del delito de violación sexual, sino que es un evento independiente, es un evento que perfectamente puede configurar un delito penal autónomo. Entonces, dos hechos distintos que se van a subsumir en dos tipos penales distintos y cuyas penas van a sumarse finalmente, ¿no? Caso práctico 2. Brenda, de 16 años, tiene una relación sentimental con Martín, 22 años, ¿no? Hace más de un año. Para avivar la pasión, le manda fotografías donde se le aprecia con el torso desnudo. Cierto día, en un operativo de tránsito en el que Martín intentó hacerle ver al policía que tenía una cita programada, por casualidad mostró la foto de Brenda y el efectivo decidió arrestar, ¿no? Se habría cometido el delito de pornografía infantil. A ver, ¿qué creen ustedes? Por ahí alguien dice, si bien es cierto, tomó las fotografías, pero no las utilizó para cometer el delito de pornografía. No, es que el delito de pornografía, como hemos visto en el propio tipo penal, reprime a quien, a ver, vamos a retroceder un poco más las diapositivas para que lo puedan ver ustedes mismos, reprime el mero hecho de poseer material en el que se encuentra involucrado un niño, niña o adolescente. No es necesario que yo pues forme parte de una red, no es necesario que yo posteriormente publicite o comercialice estas imágenes. Si yo tengo material pornográfico de menores de edad, yo estoy cometiendo el delito de pornografía. Ahora, una vez más, como nos dijo el el recurso de nulidad 2047-2018, para entenderse que este material es pornográfico, tengo que analizar que en realidad se traten de conductas que representen obscenidades, que son conductas que claramente excedan el ámbito del erotismo, si se tratan de personas que tienen entre 14 y 18 años, ¿no? Entonces, basta que yo tenga un material explícito, niños de 10 años, 11 años, 12 años, 15 años, que se aprecia que están teniendo relaciones sexuales o que están realizando conductas obscenas y que no se tratan de conductas meramente que lindan el tema de del erotismo admitido culturalmente, entonces yo estoy frente al delito de pornografía infantil. No importa que después yo no lo publique, no importa que yo no lo venda, no importa. Este hecho de poseer, el mero hecho de poseer, ha sido claramente criticado por algunos autores, ¿no? Por ejemplo, Selena Sicha dice en su libro, en realidad esta es una ¿cómo se le dice? Una intromisión exagerada por parte del legislador y por parte de el derecho penal en la vida y la intimidad y la libertad sexual de las personas, ¿no? Como haciendo ver, oye, si uno quiere, podría tener material pornográfico de adolescentes, pues, ¿no? Y eso no tendría por qué ser reprimido. Pero lo cierto es que hoy por hoy sí está tipificado, ¿no? Sí está tipificado, por más de que de repente sí suponga una intromisión de repente desproporcionada en el ámbito de la persona, ¿no? Hablando de
adolescentes de entre 14 y 18 años, porque ya se les permite ciertamente tener cierta libertad sexual, ¿no? Pero si estamos hablando de 10 años, 5 años en el que se aprecian videos en los que hay una persona que está teniendo relaciones con este tipo de niños o está violando, mejor dicho, porque el término sería correcto, violando a estos niños, entonces evidentemente ahí no hay vueltas que dar, ¿no? Uno, porque nosotros estamos de repente con nuestro consumo contribuyendo a que el mercado de la explotación sexual de niños continúe, ¿no? Entonces, ahí el asunto, ¿no? Si es que se tratan de niñitos de 10, 11 años o incluso menos, es evidente que sí se tendría que reprimir. Si es que se tratan de 14 años a 18 años y están dentro del ámbito del erotismo, podría ser que existe una intromisión exagerada de parte del legislador y que en realidad tendría que, en ciertos supuestos, primar digamos que la autodeterminación sexual de las personas, ¿no? Entonces, evidentemente, en el caso que les pongo ahí, yo creo que se trataría del ámbito propio del erotismo, ¿no? El que se le envíe una foto del torso desnudo. Y estamos hablando de una adolescente de 16 años que ya tiene cierta libertad sexual, que ya se le reconoce incluso que puede tener relaciones sexuales con su pareja que tiene 22 años, ¿no? Pero acá les pongo otra pregunta. ¿Qué sucedería si es que Martín tuviese videos teniendo relaciones sexuales con Brenda y se lo comparte a sus amigos como dando muestras de, entre comillas, su virilidad? Entonces, evidentemente, esto sí configuraría el delito de pornografía infantil porque tú estás publicitando, es decir, estás defraudando de repente la confianza que haya podido tener contigo esta adolescente como para tener relaciones y estás yendo en contra de su dignidad humana. Entonces yo pienso que en este caso sí se tendría que reprimir claramente, ¿no? Porque no estamos, digamos que dentro del rol normal y cotidiano que desarrollan las personas en el ámbito de su sexualidad, cuando se traten de tener pues relaciones como pareja, ¿no? Es más, si es que incluso no tuviese algún tipo de consentimiento de la menor para que pasase las imágenes, entonces si es que no se cree que se trata de un delito de pornografía infantil, igual hay otro tipo penal que reprime a aquella persona que sin anuencia de quien envió el video, se empieza a enviar el video, ¿no? Pero tratándose acá, yo pienso de la víctima que tiene 16 años, el Estado le brinda una protección aún reforzada, una protección especial, en el sentido de que todavía es una persona vulnerable y que si bien goza de cierta libertad sexual, todavía no ha llegado a un grado de desarrollo absoluto, a un grado de madurez emocional, madurez psicológica, madurez física, como para que de repente incluso pueda, si es que quisiese, pasado los 18 años, incluso, no sé, pues participar en algún tipo de película pornográfica, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso es que yo siempre recomiendo, si tú recibes en tu celular un material pornográfico, ponte, que esté siendo protagonizado por un adolescente, ¿no? O se nota a simple vista que es un adolescente, ¿no? Por sus características físicas, borre ese video. No lo pases porque podría ser que, llegado el momento, incluso formes parte de una red que se está dedicando a eso y que te podría incluso involucrar sin que necesariamente tú seas parte, ¿no? Sino se te podría inmiscuir en la investigación porque van a ver de dónde ha salido este video, esta imagen, y podría ser que la policía empiece a rastrear todos los usuarios que han podido compartir esta imagen, ¿no? Entonces siempre estos temas de adolescentes es un tema muy delicado, ¿no? Está bien que la ley permita que un adulto pueda tener relaciones sexuales con
un adolescente de entre 14 y 18 años, pero eso no nos da a nosotros como adultos el derecho de estar compartiendo las imágenes de este adolescente o estar registrando incluso las imágenes, ni mucho menos estar publicitando la vida sexual de este adolescente, ¿no? Y por último, el caso práctico 3. Michelle es un niño de 14 años que ayuda a su hermano Víctor a comercializar videos pornográficos en los que éste participa. Víctor, ¿no? El hermano que es mayor de edad, con sus salientes. ¿Se habría cometido el delito de pornografía infantil? A ver, ¿qué es lo que creen ustedes ahí? Sí, por ahí nos ponen, sí. Ya, pero, a ver, vamos a leer bien el caso, ¿no? Dice, Michelle es un niño bueno, niño no es, vamos a corregir esto, ya es adolescente. Es un adolescente de 14 años que ayuda a su hermano Víctor, vamos a poner que Víctor tiene 23 años, a comercializar videos pornográficos en los que es decir, Víctor, participa con sus salientes, ¿no? Es decir, Michelle no está participando en los videos pornográficos. ¿Se habría cometido el delito de pornografía infantil? No pone ahí. ¿Qué edad tienen las salientes? Pone ahí, mayores de edad. No. Entonces, acá lo que trato de plasmar en el caso práctico es que en realidad se reprime cuando el menor de edad va a ser el protagonista del contenido pornográfico. Si el menor no está participando en el contenido pornográfico, sino estaba ayudando a la comercialización, a la distribución, entonces ahí, ojo, no se comete el delito de pornografía infantil, pero de repente sí podríamos nosotros estar frente a algún tipo de ilícito penal como el que dijimos hace rato de exhibiciones o publicaciones obscenas, el que entrega a un menor de 18 años por cualquier medio, objetos, libros, escritos, imágenes que podrían, por su carácter, afectar su desarrollo sexual. Entonces, podría ser que, llegado el momento, si es que se descubre, pues, que este hermano Víctor estaba valiéndose de su hermano menor para ayudarlo con la comercialización de videos pornográficos, podría ser que la fiscalía entienda de que se ha cometido el delito que se encuentra en el artículo 183, que es otro delito del Código Penal, y que se reprima pues las exhibiciones o publicaciones obscenas, o mejor dicho, la entrega que se le hace al menor de un material de índole sexual y que podría afectar su desarrollo normal en el ámbito de su sexualidad, ¿no? Entonces, bien, con esto terminamos la clase y abrimos pase a las dudas, comentarios, reflexiones de repente que ustedes pudiesen tener en torno a lo que hemos desarrollado en esta clase. Doctora, buenas noches, excelente su exposición. Mi pregunta, en esta última pregunta que usted hace, y si las salientes son menores de edad. Gracias por la pregunta, doctor. Si es que fuesen menores de edad, evidentemente ahí sí estamos frente a la comisión del delito de pornografía infantil, ¿no? Y el hermano Víctor tendría que ser reprimido de repente por el hecho de haber fabricado el contenido audiovisual en el que se encontraban participando menores de edad, y también se le podría reprimir porque, ojo acá, la Corte Suprema ha señalado que podría incluso dentro del mismo delito de pornografía infantil tipificarse comportamientos independientes cuyas penas tendrían que ser sumadas. Por ejemplo,
Si es que hablamos de la producción, Víctor era pues, ahí se creía el actor, ¿no? El actor porno y que tenía relaciones sexuales grabadas con menores de edad. Ya, entonces ahí Víctor su comportamiento se estaría encuadrando dentro de lo que es el fabricar videos o audios de carácter sexual en los que participan menores de 18 años. Si es que Víctor también se dedica a vender, a comercializar estos materiales audiovisuales, entonces podría ser que incluso se configure paralelamente, ¿no? Dos comportamientos típicos del delito de pornografía infantil, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque en alguna sentencia que he visto, la Corte Suprema lo ha manejado así, comportamientos independientes, entonces estaríamos incluso frente a un concurso real cuyas penas tendrían que ser sumadas, ¿no? Excelente, doctora. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más, estimados participantes? Ya que estamos también casi para cumplir las 11 de la noche. ¿Tendrían alguna pregunta adicional? Si no, ya damos por culminado la presente sesión de clase. Como ya hacía mención, tienen que tener activos sus cámaras. Siendo así, doctores, doctoras, muchísimas gracias. Doctora Mary Alonso, muy amable por nuevamente capacitarnos, a Auriápolis, a nuestros estudiantes que recién también son parte de nuestra comunidad, los que ya son recurrentes cada capacitación, también totalmente agradecidos con cada uno de los que tenemos en estos momentos 389 conectados. Muchas gracias a ustedes, Reader, muchas gracias a Audiápolis, gracias a todas las personas que se han conectado, que han participado, que han seguido la clase, que han hecho sus preguntas y bueno, como siempre digo, es bueno y es reconfortante de repente siempre intercambiar ideas, opiniones respecto a diversos delitos o problemática que se va dando en nuestro sistema nacional, en nuestro sistema penal nacional, ¿no? Y bueno, buenas noches y que tengan un lindo inicio de semana.